Hubo una época en que en Venezuela había luz, había electricidad todo el tiempo. Nunca se iba, porque nosotros teníamos un extraordinario sistema de energía hidroeléctrica con la represa del Guri y con las centrales hidroeléctricas que había allá. Y eso era tan importante, tan novedoso, tan extraordinario y de tanto orgullo para el país, que yo recuerdo que cuando yo estaba en quinto año de bachillerato, en los años 70, el paseo al que llevaban los estudiantes de quinto año de los colegios era allá al Guri. Y te llevaban a la represa, te llevaban a las centrales hidroeléctricas y te explicaban todo. Después nosotros logramos ir con Bitácora y nos hicieron una gira, una visita guiada maravillosa por toda esa central, y ya se había hecho la segunda central y lo visitamos todo. Cuando yo intenté ir nuevamente, hubo una alarma en el Guri. Había una muchacha que trabajaba allí que me estaba ayudando para visitar, y la alarma fue que no me dejaran entrar. Ningún vigilante, todo el mundo estaba, en la orden de que yo no podía entrar. Y me lo avisaron, y bueno, no fui. Total, de peores sitios me han votado, de mejores sitios me han votado. Entonces, yo quiero que hoy tú veas esa central hidroeléctrica por dentro. Yo no sé cómo está ahorita, pero daba muchísimo orgullo verla. Y yo quiero que tú entiendas lo que se hizo durante la democracia. Entonces, vamos a ver en este episodio de Bitácora. Yo no lo he visto, como te digo siempre, no lo he visto desde aquella época en que la hicimos, pero yo quiero que lo veamos juntos hoy. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Qué chévere como empieza con todas esas tomas que por supuesto nos prestaron un helicóptero. Bueno, también lo que era Puerto Ordaz en ese momento, ¿no? Que era la meca de las empresas básicas. Todo el mundo vivía súper bien allá. Aquí tienen esta imagen privilegiada del Guri con las compuertas abiertas en pleno invierno. Hoy queremos mostrarles la totalidad de este fascinante complejo hidroeléctrico que nos ilumina literalmente la existencia a todos los venezolanos. La verdad es que no puedo con la curiosidad femenina y periodística, y eso es lo que va a guiar toda esta visita a la central del Guri. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué es eso exactamente? Estos aparatos rojos que ves aquí, Valentina, son los transformadores de potencia de esta planta, Casa de Máquinas número 1, que elevarán el voltaje a los Además, todo el equipo técnico que trabajaba allí, gente divinamente bien formada y muy orgullosos de la central que tenían, de verdad, de explicar lo que se estaba haciendo ahí. 110 en su casa cuando tú enchufas algo, cuando tú prendes la luz. ¿Aquí a qué voltaje se genera? Aquí estamos hablando de 230.000 en los tres primeros transformadores, el 1, 2 y 3 que ves allá, a 230.000 voltios. Wow. Y del número 4 al décimo, al último, el voltaje se eleva a 400.000 voltios. Además, va a ser una clase de electricidad. Tamaño. Vamos a seguir averiguando todo el resto en esta central. Además, todo limpiecito. ¡Qué barbaridad! Aquellos transformadores me dejaron muda y elevaban el voltaje a 230.000 y 400.000. Estos lo elevan a 800.000, Rubén, ¿no? Sí, estos son tan grandes que hubo que dividirlo una fase en cada módulo, como puedes ver, demasiado grande. O sea que un transformador son 3, tuk. Sí, 1, 2 y 3, porque uno solo sería demasiado grande y no se podía transportar, pesaría más de 1 millón de kilos. ¡Qué barbaridad! Sí que me gusta lo didáctico que es. Cuando decidimos ir al interior de la central, vemos a unos obreros reparando una turbina y pedimos que nos enseñen cómo funcionan. Imagínate, hasta nos enseñaron cómo funciona una turbina porque la estaban reparando, la pudimos ver por dentro. No puede ser. ¿Y a la turbina a donde le pega el agua? Exactamente, la turbina recibe el agua que viene del embalse por la tubería para hacerla girar. Y ella, a través del eje arriba, gira el rotor que genera la electricidad.
Imagínate, 20 turbinas. No, no, no. Para ver cómo manejan todo desde allá arriba. Ahorita olvídense de que van a dejar entrar a alguien allí porque no quieren que sepan el desguace que hicieron allá adentro. Máquinas del Guri se maneja desde aquí, desde esta sala de control. Y aquí tienen que estar las 24 horas del día alguien, porque si no, nos quedamos a oscuras. Pero a mí lo que me tiene impactada es este panel así, full de lucecitas, que uno lo siente, súper tecnológico, ¿no? Sí, y si vieras el que tenemos en Caruachi, es mucho más complicado que este, mucho más moderno. ¿Así? Este cumplió desde los años 80 cuando se instaló, era lo más moderno. Pero en Caruachi tenemos algo mucho más sorprendente que esto todavía. Se dan Imagínate cuenta esto. que aquí la capacidad de asombro no tiene límites. Vámonos para Caruachi para ver. Vamos. Además fuimos también a Caruachi. Confieso que me cautiva el cinetismo que causan este montón de líneas de transmisión en todas las sabanas y montañas de Guayana. El agua la puedes tener en un envase. El gas la guardas en las bombonas, pero la electricidad no se puede almacenar. Es por eso que cada una de estas centrales hidroeléctricas, toda la electricidad que genera la tiene que transmitir y lo hace con estas líneas de transmisión que van a todo el territorio nacional. Les voy a decir una cosa, es una clase de sistema eléctrico de verdad súper contundente y bien hecha y bien explicada. No es por sacárselo, pero es una joya. Es verdad que la represa del Guri es la más grande, produce 10.000 megavatios, pero Caruachi es la más moderna, tecnología de punta, y la única manera de saberlo es entrando, así que ven, para allá vamos. Imagínense Fuimos cómo también será a de Caruachi, compleja qué esta chévere. construcción, que Caruachi se inició en 1988 y no fue sino 15 años después, en el 2003, cuando empezó a generar electricidad. Ustedes se dan cuenta porque era importante la continuidad. O sea, fueron 15 años haciendo la represa de Caruachi y no es que un gobierno decidía que la paraba. No, todo el mundo la seguía porque eso era bien común para el país. Mira, qué maravilla que no había dron. Nos montábamos en helicóptero. Sacando todo ese montón de agua. Estaban las compuertas abiertas. ¡Qué barbaridad! La selección del sitio para la represa es vital. En el caso de Caruachi queda definido desde 1978 y la razón para utilizar el río Caroní en lugar del Orinoco es su desnivel de 912 metros desde el nacimiento a la desembocadura, su fuerte caudal y su lecho rocoso. El suelo del Orinoco es muy arenoso y traería muchos sedimentos que causarían un drama con las turbinas. Pero qué maravilla de programa. Ahora la tecnología de punta se resume más o menos en un cuartico pequeño, lindísimo, con mucho frío, que está lleno de computadoras que hacen cuanto hay. ¿Qué es lo que hacen estas computadoras, Gustavo, para producir ese chorrerón de luz que nos llega a todo el país? Bueno, estamos en el corazón de la sala de control de la central. Además, el chorrerón de luz que llega a todo el país, que sí llegaba. Nunca se le iba la luz a nadie, El nunca. arranque, la parada, subir, bajar potencia, y son los encargados de que esa luz que le llega a cada una de sus casas en todo el país, pues ellos la mantengan y la tengan con la seguridad con la que Delca siempre ha trabajado. A través de estos sistemas que ya ustedes pueden observar. Además que ya existía no tenemos Edelca. ese conjunto de botones, ese conjunto de switches, sino sencillamente esa tecnología de punta ahora es un mouse y un computador. Y en ese computador podemos llevar, como llevamos aquí, cerca de 25.000 señales. ¿Se dan cuenta de la diferencia con el Guri, que están viendo cómo se pasa para allá? Pero yo quisiera ver lo que pasa en aquellas pantallas. Vamos a ver para allá. Además, nos fueron llevando de pantalla en pantalla para explicarnos cómo operaba. Bueno, Gustavo nos los va a explicar. Estamos viendo el corte de una unidad generadora de la central hidroeléctrica. Por aquí vemos la entrada del agua, el agua que es la que mueve nuestras turbinas. Esa turbina que está acá a través de este eje nos mueve el rotor del generador, y luego del generador es que va a salir a través de estos transformadores
hacia las líneas de transmisión la energía que le damos a todo el país. ¿Es posible que nosotros veamos esto en vivo para mostrárselo a nuestra gente, que es lo que a nosotros nos gusta, el agua? Por supuesto que sí. ¿Qué tal? Vamos para allá. Todo se podía, ¿sabes? Podemos ver cómo se hace de verdad, sí, vale. Ven. Mírame esta sala. Efectivamente, son 12. Y para que tengan una idea, con esta ¡Qué emoción! A toda la Gran Caracas. Y el crecimiento que ha tenido el país ha sido tan grande que casi cada 2 años vamos a necesitar un carvache. Y estamos trabajando para eso. Fíjate tú como él dice, cada 2 años se iba a necesitar un carvache y ya se estaba trabajando para eso. En esta imagen, para que repiensen cuántas luces van a prender. Lo que nos queda absolutamente claro en esta visita es que la fuerza del agua golpeando en las turbinas es lo que genera la electricidad. De ahí que resulte vital, urgente y decisivo cuidar la naturaleza para que no se sequen los ríos, lagunas y represas y no nos quedemos toditos sedientos y a oscuras. Es hermosísimo. Bueno, ahí yo digo que no nos quedemos toditos sedientos y a oscuras, y eso es exactamente lo que ocurrió. Nos quedamos a oscuras y nadie tiene agua. Claro, eso no es rollo del Guri, pero es rollo de haber acabado con la naturaleza y los sistemas. Vamos a seguir. Mira, esto a mí sí me emocionó cuando nosotros vimos el adorno de esas turbinas con la cestería Guarao, con la cestería Yecuana. Esta unidad de generadoras de carvache. ¿Ustedes pueden creer que la central hidroeléctrica de mayor tecnología resolvieran hacer este contraste donde cada unidad de generación tiene como tapa las guapas? Estas son las cestas que hacen los yecuanas. Cada tejido cuenta una historia. Ellos tomaron la fotografía del tejido y lo pusieron como adorno en cada una de estas unidades. Se ve tan bonito, rindiéndole honor a nuestros indígenas. Es hermosísimo, de verdad vale la pena venir, aunque sea solamente a ver esto. Es hermosísimo, yo no me Esta gente de acordaba. Delta piensa en todo. Como grandes extensiones de tierra quedarían bajo el agua con la construcción de cada una de las represas, se contrató un equipo de rescate arqueológico para saber quiénes ocuparon estos territorios. Las investigaciones y los hallazgos están a buen resguardo, y para rendirles memoria, se adornó esta sala con hermosas reproducciones de los petroglifos encontrados en las excavaciones. Qué detallistas, En vale. cada dibujo de cesta yecuana hay una turbina que genera esa luz que utilizamos a diario. La Corporación Venezolana de Guayana fue creada para aprovechar el infinito potencial de esta región al sur del Orinoco, el cual no solo incluye la generación hidroeléctrica gracias al río Caroní, sino el hierro, el aluminio, la bauxita y el oro, por solo mencionar algunos. Afortunadamente, la CBG tuvo el buen tino y la sensibilidad para incorporar siempre el elemento humano dentro de la vorágine de este desarrollo industrial. Recorrimos absolutamente todo en helicóptero, siempre nos prestaban helicóptero. Eso sí era chévere. Es así como podemos gozarnos a Macagua, la primera central hidroeléctrica que funciona dentro de una ciudad. Luce preciosa, imponente, con su muro gigantesco, sus cascadas cuando se abren las compuertas, el Parque del Agua con sus fuentes refrescantes y el Ecomuseo del Caroní. Una ciudad de verdad planificada con todo. Y si la vieran ahorita convertida en una ciudad minera. Entonces cuando dicen todo se arregló, no es que todo se arregló, pana, es que todo se destruyó. Pero no estamos fajando. De las centrales a las artes, a la ciudad, a la gente. Imagínense que a Macagua se entra por un museo. Eso sí es una elegancia. Quiero que vean cómo estaba el Ecomuseo del Caroní. Yo no sé ni siquiera si ahorita está funcionando.
Miren Este esta túnel belleza. es igualito en dimensiones a los que llevan el agua a cada turbina generadora. Próximamente tendrá un efecto de agua en las paredes para que todos podamos sentir que somos parte del vital líquido que además nos regala la luz diaria. Desde el vidrio se veía todo tan perfecto sin este escándalo, pero teníamos que bajar a ver de cerca de qué se trataban ese montón de redondeles azules. ¿Qué es eso? Son las unidades generadoras de electricidad. Aquí en esta casa de máquinas tenemos 12 de ellas para producir una cantidad de energía de 2.400 megavatios. Este sonido que estás escuchando ahorita es precisamente ese proceso de producción de energía, y las que tienen las luces prendidas son las que están en este momento en funcionamiento. Ah, mira tú. ¿Y aquí por qué no se empeñaron en ponerle obras de arte como hay en Guri y en Caruachi? Bueno, parte del diseño de esta central hidroeléctrica fue la concepción de un museo. Y bueno, yo creo que con eso ha sido bastante incorporación de arte, como en todas las demás centrales hidroeléctricas de Delca, donde se han incorporado estos dos conceptos. Lo demás hubiera sido como exagerado, ¿verdad? A lo Como mejor, demasiado. bueno, hay que ver, a lo mejor otros arquitectos hubieran diseñado algo muy No, a mí acorde. me parece que está regio. Lo ideal es que en lo que ustedes se asomen por ese túnel, sepan que aquí es que se produce la electricidad y por eso es que nosotros podemos prender la luz. Macagua fue la primera central hidroeléctrica de Guayana. Se empezó a construir en 1956 y fue concluida en 1961 para apoyar el desarrollo de la industria del hierro. Fíjense estas cifras, ¿no? Empieza a construirse Macagua en 1956 y se termina en 1961. O sea, eso significa, les digo de nuevo, que ningún gobierno iba a cometer la loquetera, la burrada de parar una obra que significaba todo lo que significaba para el país, que era darle electricidad a toda Venezuela. Y entonces esa era la continuidad que hubo durante la democracia. 40 años de democracia donde esa obra fue fundamental para cualquier gobierno que estuviera. Es una joya de programa, les digo. En 1985 se empieza a construir la sala de máquinas 2 como una ampliación de la primera, y esta es la que estamos visitando, con una capacidad instalada de 2.570 millones de kilovatios. Les confieso que no salgo de mi asombro con cada explicación que me dan estos ingenieros. Si ustedes visitaran cada una de las centrales hidroeléctricas de CBG Delca, les daría un revolcón en el alma, así emocionado y orgullo. Pero si no pueden hacerlo, vénganse hasta el Ecomuseo del Caroní para que conozcan la historia con todos sus detalles. Sí, es que además en el Ecomuseo del Caroní estaba todo Deténganse explicado. cada maqueta para que entiendan la fascinante Está cayendo una lata de agua, hidroeléctricas una detrás de la otra. pero lo van a poder oír de todas maneras, pero está cayendo la lata de agua. Y sepan que todavía falta Tocoma, el último proyecto ya en construcción y la segunda en la escalera a 15 kilómetros de Guri. Bueno, nos tuvimos que venir para adentro porque está cayendo una lata de agua y que hay un techo que suena durísimo, no íbamos a ir Lo que más me nada. gusta de andar en helicóptero es que podemos tener la visión de las aves. Para mí, los seres más libres del planeta. Pero además vemos clarito los verdes de los parques de Ciudad Guayana, en contraste con los azules, negros y marrones de las aguas del Orinoco y el Caroní y el cemento de la ciudad. Y como somos seres humanos, también podemos bajar y apreciar el mundo de cerquita. Es lo que hicimos. Qué maravilla lo del helicóptero, de verdad, que no era el dron que va por allá arriba, sino que nosotros vamos encaramados apreciando los verdes, los negros, los paisajes, todo. Ay, qué risa, aquí todos trotando. ¡Wow! Esto sí es un detallazo de esa gente de Delca. No solamente nos da luz con esa represa de Macagua, sino que sueltan el agua para que nos caiga aquí y además hacen un parque para que uno salga aquí a trotar, a caminar, a pasear con esa felicidad, ese salto a la llovizna ahí al lado. ¿Quién no se inspira? Vamos a seguir para conocer el resto del parque. En tantas modificaciones que Pobre se han hecho en Rasek, lo Macagua, pusimos a trotar. siempre se mantuvo como objetivo vital que el salto a la llovizna tuviera agua durante todo el año para que las visitas fueran dichosas con este caudal fuerte y libre que hasta el calor te quita del cuerpo de solo verlo. Imagínense que la Casa de Máquinas 3 de Macagua tiene 2 turbinas cuya función es conservar el agua de la llovizna.
Bueno, lo del Salto de la Llovizna sí sigue, se puede ir, se puede ver, lo han mantenido. Cuando caminamos bajo los árboles, recordamos que la prioridad de Delca es conservar la cuenca del río Caroní. El manejo ambiental tiene que ir de la mano con los avances tecnológicos. Sin árboles no hay agua, y sin agua no hay electricidad. En el laguito del Parque La Llovizna alimentamos a estos peces gigantes que parecen prehistóricos. Son unos desaforados comiendo y unos insaciables porque todo el mundo los alimenta. Comentario frívolo. O sea que yo cada vez que veo los programas digo, ¿qué habré hecho yo con esa ropa? Esta gente sí que ha sabido aprovechar su río Caroní. Miren que esta delicia de laguna que hicieron para que uno ande por aquí con estos barquitos de pedal. Qué sabroso, fresquito, súper natural. El parque con todos sus barquitos, el gentío feliz. ¡Vamos a una invasión! ¡Vamos! ¡Apúrense! La más competitiva, Dios, qué barbaridad. ¡Dame un transatlántico y no se vaya este corroncho! El que persevera vence. El complejo hidroeléctrico del Guri es una obra de la democracia. Desde que Rómulo Betancourt puso la primera piedra en los años 50, jamás se ha detenido. Visitarlo es un sacudón para el orgullo, pero sentirlo a diario, cada vez que prendemos una luz o vemos la televisión, como ahorita, tiene que provocar un gesto de agradecimiento hacia Venezuela, este país privilegiado en su geografía, capaz de regalarnos el Caroní, un río diseñado especialmente para sacarle este chorrerón de luz. Bueno, en este programa queda perfectamente claro que aquí se hizo un buen trabajo durante la democracia. Esto lo empezó Rómulo Betancourt, tal como decimos allí, y aquí había luz para todo el mundo. Y vino el régimen y ¡suá! La apagó. ¡Qué barbaridad! Es una joya. Me emocionó muchísimo verlo. Es para que quede claro que esto no fue así siempre, que hubo otras épocas.